Tenemos en comunicación y el placer de hablar con el ministro de Economía, licenciado en Economía, ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Él es Gonzalo Saglione, a quien saludo en la mañana, Marcelo Aymar, desde AM 1420. Buen día, ¿cómo le va, Gonzalo? ¿Cómo está? Buen día, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, y con ganas, bueno, desde el comienzo del programa estuvimos hablando sobre, creo que fue la noticia política de la semana, que es la reunión que tuvo el presidente Mauricio Macri con los 24 gobernadores de la República Argentina, y en ese contexto me parece que usted está teniendo, de este jueves que pasó hasta el próximo jueves, va a tener que trabajar en el tema de números de la provincia, porque para explicarle un poco a la audiencia y que tal vez sea el comienzo de la entrevista, van a tener que pensar, me parece, desde el Ministerio en cómo llevan adelante ingresos brutos y además el tema de sellos, cuando en realidad usted la semana pasada ya ha presentado el presupuesto a lo que sería el diputados de la provincia. O sea, ustedes tienen un presupuesto 2008 ya presentado y ahora esta reunión le está pidiendo algunos retoques para que lleven adelante este pacto fiscal. ¿Cómo ve la situación de acá hasta el jueves que viene? Argentina tiene dos problemas serios que es difícil resolver conjuntamente, ¿no? Por un lado, el déficit fiscal es muy alto, fundamentalmente en el nivel nacional de gobierno, ¿no? Y en segundo lugar, la presión tributaria, es decir, los impuestos, son también muy altos, están en los niveles máximos históricos, ¿no? Y los dos problemas se presentan mucho más fuertemente en el nivel nacional de gobierno, digo, ¿no? El 4,2% del PIB es el déficit fiscal propuesto como meta por Nación para este año, 3,2 el que viene y 2,2 en el 2019. Y los impuestos son muy altos y hoy 3 de cada 4 pesos que un argentino en promedio paga impuestos, te lo paga al gobierno nacional, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que no podemos solucionar evidentemente el déficit fiscal aumentando impuestos, sino más bien lo contrario, tenemos que generar un camino en el cual el déficit fiscal baje y simultáneamente se reduzca la presión tributaria que los argentinos hoy estamos soportando, ¿no? Sí. Y ese camino no es sencillo. Ahora bien, lo que entendemos que es importante que el debate se dé, quizás debió haberse iniciado con antelación. Lo que sí creemos es que en este proceso las provincias, primero, estamos mucho más ordenadas en términos fiscales, todas, la mayoría, mejor dicho, no todas, precisamente la provincia de Buenos Aires es la que tiene el déficit bastante. Y segundo, los impuestos en general, a nivel provincial, son mucho más bajos que los impuestos nacionales. Claro. Y reitero, aquí tampoco hay homogeneidad, hay provincias que tienen presión tributaria más alta. En nuestro caso, la provincia de Santa Fe tiene impuestos que son aproximadamente un 25% más bajos en promedio que los de provincia de Buenos Aires. Yo, Gonzalo, lo que yo le preguntaba era que, bueno, esta reunión se produce cuando usted desde el Ministerio de la Provincia ha terminado el presupuesto provincial 2018. ¿Cómo va a ser para acomodar los pedidos de la Administración Central? Bueno, ahí voy. Más allá del impacto cuantitativo que puede traer aparejado cada una de las diferentes propuestas que presentó el Gobierno Nacional el jueves, creo que primero tenemos una discusión más conceptual sobre el contenido del consenso, sobre el cual estamos dispuestos de Santa Fe a conversar, pero que pasa por tres ejes, ¿no? Por un lado, la autonomía de cada una de las jurisdicciones provinciales para tomar decisiones en materia de política tributaria, que no las toma el gobernador de cada provincia, sino que la toma la legislatura, ¿no? En la propuesta nacional del pasado jueves, lo que se pretende es definir los impuestos provinciales desde la Ciudad de Buenos Aires, desde el gobierno nacional. Nos parece que eso debe ser por lo menos revisado, discutido, conversado, digamos, ¿no? No entendemos que sea deseable porque las provincias no somos todas iguales, no partimos todas desde el mismo nivel, en cada uno de los diferentes gravámenes, no todas las actividades económicas que están alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos inciden de igual manera en cada una de las jurisdicciones provinciales, con lo cual, cuando uno quiere poner en igualdad de condiciones a quienes no lo están, nos parece que muchas veces se cometen errores, ¿no? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es se resuelve el problema del fondo del conurbano que viene reclamando la provincia de Buenos Aires en los 2 últimos años con recursos de todos los argentinos. Y eso creo que quizás habría que conversarlo un poco más detenidamente, si es deseable que seamos todos los argentinos los que resolvamos el problema de una provincia en particular. Y en tercer lugar, y acá ya con una mirada muy, muy puntual de la provincia de Santa Fe, a nosotros nos preocupa sobremanera que en el borrador que nos entregaron el pasado jueves, propongan a la provincia de Santa Fe que renuncie a cobrar una deuda que judicialmente la Corte ha ordenado a la Nación que le pague a la provincia de Santa Fe. Sí.
Sí, que no solo se propone para Santa Fe, sino que la idea es también que bajen los juicios al Estado todos los gobernadores. Y en relación a esto... Pero perdón, hay alguna corrección. Una cosa es que se pongan de acuerdo y digan sobre estas causas iniciadas y pendientes de resolución judicial, desistamos de avanzar en la causa. No es el caso de Santa Fe y San Luis, que hemos ganado juicios y hoy tenemos montos por cobrar, ¿no? Son dos estadios totalmente distintos. Sí. Y en ese tratado de diálogo, de encuentro, ¿qué piensa acerca del fondo de la soja, que en realidad en el 2009 llevó adelante Cristina Fernández, que era esa recaudación en donde el 30% de las retenciones sobre los granos exportados se reparten, ¿no? Y le hago esta pregunta a usted porque usted es ministro de una provincia que el cultivo es central en la cotidianidad de la economía. ¿Usted cree que va a poder el presidente Macri, ahora envalentonado con estos números de las parlamentarias, llevar adelante un decreto que derogue ese fondo de la soja? Nos parecería un retroceso importante, ¿no? Santa Fe aporta, a números de hoy, debe ser entre 25 y 30 mil millones de pesos por año de retenciones a las exportaciones sojeras, y recibe por fondo sojero, vamos a recibir este 2017 algo así como 2.000 millones de pesos, ¿no? Una décima parte de lo que los productores santafesinos aportan, ¿no? Creo que hay un sendero positivo de reducción de la alícuota a las retenciones. Lo que entendemos es que el producido de ese impuesto debe ser distribuido entre las diferentes jurisdicciones. Hoy el Fondo Federal Solidario establece un 30% de lo que se recauda, que entra a la distribución entre las provincias en función de los porcentajes de la ley de coparticipación. Entendemos que es deseable que eso se sostenga y no que se vea reducido o eliminado. De hecho, en la propuesta de consenso fiscal que nos han presentado el jueves, lo que se establece es que aquellas jurisdicciones que no lo firmen dejarán de recibir el fondo sojero, ¿no? Y claramente creo que es una forma de proceder que a nosotros a priori no nos gusta. Claro. No nos parece que sea la apropiada, digamos, ¿no? Creo que esto es un mecanismo de distribución que se ha establecido hace varios años, que le permite a las provincias y a los municipios y comunas disponer recursos para gasto de capital, y nos parece conveniente que ese esquema de distribución sea sostenido a lo largo del tiempo, independientemente de cuál sea el monto que a partir de las retenciones a las exportaciones de soja se pueda percibir, se pueda cobrar. Gonzalo, buenos días. Alejandra Álvarez lo saluda. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Le consulto si, bueno, a raíz de lo que estábamos charlando sobre la reforma tributaria, si usted comparte esta visión, los plazos que establece el gobierno, la visión del gradualismo como estrategia en la economía. Sobre lo conceptual sí, digamos, ¿no? Considero que los cambios tributarios no se deben hacer de la noche a la mañana, sino que tienen que hacerse gradualmente a lo largo del tiempo, de forma progresiva, de manera tal que ambas partes, sector público y sector privado, es decir, los contribuyentes y el Estado, tengan las posibilidades de adaptarse a la nueva realidad tributaria, ¿no? Con lo cual, sí considero que las reformas tienen que hacerse gradualmente, de lo conceptual. Lo que tengo una mirada un poco más distanciada es sobre la posibilidad de que homogeneicemos las políticas tributarias de las jurisdicciones provinciales, de los impuestos provinciales, desde una mirada que no recoja las particularidades que cada distrito de nuestro país tiene, y en donde claramente, como decía hace unos minutos, la incidencia que cada actividad económica tiene en la configuración del Producto Bruto Geográfico de las provincias es distinta, el nivel de presión tributaria que cada provincia tiene hoy, que es el momento disparador de ese proceso de convergencia, es distinto, y la relevancia que tienen los recursos propios de cada provincia, los recursos que recauda cada organismo de recaudación provincial en relación al total del presupuesto provincial es claramente distinto, ¿no? En Santa Fe tenemos casi un 40% de nuestro presupuesto generado con recursos propios, y hay provincias que tienen apenas un 10% de recursos propios, ¿no? Obviamente nos impacta mucho más fuertemente una reducción de impuestos de jurisdicción provincial a aquellas provincias que hacemos un mayor esfuerzo de financiar el funcionamiento de nuestro Estado provincial. Sí, en relación a la pregunta que hacía Alejandra, me sumo, y la provincia de Santa Fe, usted encuentra una realidad en donde hay un cordón industrial muy importante en lo que sería Rosario, el conurbano de Rosario,
y que fue muy golpeado el año pasado. De hecho, nosotros hemos hablado con algunos dirigentes, por ejemplo, de la Línea Blanca. Me acuerdo también que hemos hablado con dirigentes de la UOM, que también tenían algún tipo de crítica sobre las políticas que llevaba adelante la administración Macri durante los primeros meses. Y la realidad que hablábamos recién sobre, bueno, la soja y toda la zona núcleo y todo lo que tiene que ver con la industria agropecuaria. Y en esa dicotomía me parece que usted está al frente de un ministerio y tiene que tratar de consensuar, y la realidad de la provincia tiene como estas dos realidades. La administración y la política económica del presidente Mauricio Macri, ¿a cuál de las dos está ayudando más? A ver, en Santa Fe tenemos sectores que han visto incrementado la rentabilidad de su actividad económica como consecuencia de las nuevas variables macro, digo, fundamentalmente el tipo de cambio y la relación del país para con el resto del mundo, digamos, ¿no? La apertura comercial. El sector agropecuario, focalizando en el cultivo, en los cultivos, digamos, ¿no? Soja, trigo, maíz, han visto mejorada su performance económica a partir del año 2016, por una doble vía, ¿no? Por un lado, a través del incremento del tipo de cambio y el impacto que eso genera sobre la cotización en pesos de su producción, que se define, que tiene un precio internacionalmente establecido en divisas, en dólares, y en segundo lugar por la eliminación de las retenciones a las exportaciones de algunos productos y la reducción en la alícuota de los derechos de exportación de soja, específicamente. Por otro lado, en Santa Fe tenemos, conjuntamente con Córdoba, un importante clúster de producción de maquinaria agrícola, que también ha incrementado fuertemente su actividad económica. Es una rama de la actividad industrial que en Santa Fe ha tenido un crecimiento importante, lo mismo que en la provincia de Córdoba. No así en otras ramas del sector industrial que se han visto perjudicadas en este cambio de variables o del entorno macroeconómico en el cual se desenvuelven, que son aquellas en donde, por un lado, la disminución del poder adquisitivo de un importante número de argentinos y el impacto que eso generó en términos de menor mercado interno, y por el otro lado, una mayor competencia de productos importados desde el exterior, digo, ¿no? Sector textil, del calzado, lo que se llama línea blanca, son algunas de las ramas industriales que, electrodomésticos, ¿no? Digo, que más han sentido en este año y medio, y ahí es donde nosotros como gobierno provincial lo que hemos estado haciendo en este periodo de tiempo es asumiendo un rol activo en el acompañamiento de las empresas que han tenido dificultades como consecuencia de cualquiera de estos elementos que acabo de explicarles, entendiendo que es deseable que el gobierno no mire de costado las dificultades que tiene el sector privado, sino que trate de apuntalarlo y acompañarlo para evitar que las empresas cierren y que los trabajadores queden en la calle sin posibilidades de sostener su empleo. Bueno, nosotros lo que queríamos, ministro, era tratar de ver cuál era la realidad de la provincia después de esta reunión tan importante que llevó adelante el presidente Macri el jueves pasado en Casa de Gobierno. Y, en definitiva, como última pregunta, me gustaría decirle si van a tener que juntarse muchas provincias chicas para evitar que esto salga, o usted cree que esas provincias chicas, sumado un poco al diálogo que propone también desde la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, la Administración Central va a lograr ese pacto fiscal. ¿Cuál es su visión? A ver, yo creo que, vuelvo un poco al inicio, celebro que estemos discutiendo estos temas, creo que tenemos que hacerlo con absoluta seriedad, profundidad, darnos los tiempos necesarios para que tal cosa suceda, no imponiendo unilateralmente miradas que entiendan que deben prevalecer sobre las opiniones divergentes. Y lo que creo es que desde la provincia de Santa Fe específicamente nos hemos caracterizado históricamente por digamos, por respetar o tratar de que respeten la autonomía provincial en aquellas decisiones que impactan de una u otra manera a nuestra jurisdicción provincial. Fíjese, en nuestra historia económica en general hemos tomado decisiones autónomas. Cuando no lo hicimos, que fue en algunos años de la década del 90, tomamos una decisión económica que entendemos fue una de las más negativas para la provincia de Santa Fe, que fue la privatización de nuestro banco. No porque el banco hoy privado no funcione como una entidad apropiada, sino porque el gobierno de la provincia no dispone hoy de una entidad financiera para que se agente financiero. Con lo cual, nosotros en esto lo que vamos a hacer es volver a nuestras raíces, ¿no? En Santa Fe, que es siempre
analizar la conveniencia o no de sumarnos desde una mirada santafesina y entendiendo que es necesario que todos en el país acordemos mecanismos para reducir los grandes problemas que la economía argentina tiene que no podemos desconocer. Muchísimas gracias por estos minutos, ministro, y bueno, saludos a sus coprovincianos y que tenga buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y que también pasen muy buen fin de semana. Gracias. Quien está hablando con nosotros era el licenciado en Economía, que es el actual ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, una de las provincias más importantes del país, y él se llama Gonzalo Zaglione.